Marcela y yo nos vamos a casar en un mes. Felicidades. Tú nunca vas a ser como Armando. Y nunca vas a tener una mujer como yo. Así que ten un poco de dignidad y no vayas a la boda. Dignidad deberías de tener tú, Marcela. Armando se casa para olvidar una pena de amor y tú para no quedarte sola. Lárgate. Yo sé que lo más difícil que has hecho en tu vida es enamorar a Beatriz Rincón. Definitivamente tú eres el El señor Armando enamoró a Betty con la ayuda del señor Ricardo. Betty y el señor Armando tuvieron lo suyo. ¡Ese chisme era mío! Chicas, ¿me van a decir qué es lo que estaban cuchicheando allá afuera? Lo sabemos todo, Betty. ¿Todo? Nosotras vimos el video donde don Ricardo le mandó a don Armando hablando de ti. Me cansé de todos ustedes, de los Mendoza y de su arrogancia y de los Valencia que se creen los dueños del mundo. Pues entonces vete. Nadie te está obligando a estar aquí. Tienes toda la razón. Aquí está mi renuncia con carácter irrevocable. Gracias, señor Ricardo. De hecho, esta es la mejor decisión que pudo tomar. Sigue siendo la misma insignificante que sueña con que se va a casar con el jefe. Usted siempre ha sido el segundón, un perdedor. Solamente quería comprobar que no voy a tener que volver a verte nunca más. Tú y yo vamos a ser familia. María Lucía y yo somos pareja y pronto nos vamos a ir a vivir juntos. Eso no es cierto. María Lucía nunca se fijaría en un hombre como tú. ¿No? ¿Aún crees que me queda grande el apellido Valencia? Lamento decepcionarte, pero tu hermanita y yo estamos muy enamorados. De hecho, vamos a abrir juntos una empresa en Europa. Claro que no. Esa empresa la va a montar conmigo. Iván, porque para eso vendí las acciones de esta empresa, para invertir en mi nuevo negocio. Tú solamente estás con María Lucía por su dinero. ¿Sí? Ok. ¿Y tú estás celosa? Claro que no, porque yo no siento nada por ti. Perfecto. Entonces no te molestará verme en todas las reuniones familiares. Porque Malú y yo vamos en serio. Quiero que me digas si tienes o no una relación con Ricardo. Bueno, ya, no te lo voy a seguir ocultando. Pues estamos saliendo. Ricardo es un peligro. No tienes ni idea dónde te estás metiendo. ¿Y tú sí? Sí, yo sí, porque lo conozco mucho más que tú. Y sé de lo que es capaz de llegar a ser. Ricardo y yo la pasamos muy bien juntos. Y a menos que me des una razón en este momento muy poderosa, mañana le voy a firmar un papel para que tenga autonomía sobre mi dinero. ¿Qué? No, tú no puedes hacer eso, María Lucía. Ricardo es un hombre peligroso, es mentiroso, es manipulador y está haciendo todo eso para desquitarse de mí. Ah, ¿y por qué haría eso? Porque tuvimos una relación, ¿ok? ¿Ya? ¿No me vas a decir nada? Ya lo sabía. Por lo menos lo intuía. Pero necesitaba que tú me lo confirmaras. Entonces ustedes no tienen nada. Una relación pequeña, pero corta. La verdad es que me di cuenta luego que es un tipo que no se puede confiar. Pero por eso ni te preocupes. Yo me voy a encargar. Aquí lo más importante eres tú. ¿Sientes algo por él? ¿Cómo crees? No. Lo nuestro fue un error. Algo que nunca debió pasar. ¿Se lo vas a decir a Armando? ¿Estás loca? Por supuesto que no. Y ni una sola palabra. Ay, obvio que no. No, pero bueno, yo creo que si te vas a casar con Armando y vas a pasar el resto de tus días con él, pues deberías de ser sincera, ¿no? Ay, manas, pues así las cosas. Wilson no le quita el ojo de encima al desgraciado de Ricardo Calderón. Ese tiene una cara de susto. A mí lo que me alegra es que lo echen como un perro. Después de que lo vi en ese video me di cuenta de la clase de canalla que es ese Ricardo Calderón. Ay, ya, Sandrita, no te preocupes, que eso no le hace bien al bebé. Ya tú verás que no va a pasar nada. No vas a perder tu trabajo. A mí lo que me está es que no he visto ahora a María. ¿No tendrá hambre? ¿No vendrá a merendar? Ya, Mariana, deja la necedad. Han sido demasiadas emociones para un solo día. Va y le dices una cosa como esa y capaz que se voltee. Manas, aguas. Ahí viene. ¿Qué onda, chicas? ¿Todo bien? Pues yo un poco sacada de onda por lo de mi ex jefe. Y con la novedad de que Marianita se nos va a Puerto Rico. Ay, ¿por qué? Llévame. Ay, es que extraño a mi familia, a mi isla, el arroz con gandules, el mar. Yo creo que me voy a quedar por allá.
Qué buena noticia, Marianita. Supongo que terminas con el Jovas, ¿no? Por aquello de que las relaciones a distancia no funcionan. Ay, no, mi amor. De hecho, lo hablamos y él también se viene conmigo. Es que él no puede vivir sin mí. Hola. Hola. Casi no llegas. Ya hice lo que me pediste. Vendí las acciones y renuncié a Viena. Bueno, precisamente de eso quería hablarte. ¿Qué? ¿Pasa algo? Pasa todo. Porque una relación sin confianza no sirve. Claro, por supuesto. En eso estamos completamente de acuerdo. Perfecto. Entonces explícame algo. ¿Cuándo pensabas decirme que tuviste algo con mi hermana? A ver, Mariana, tú tienes familia en Puerto Rico, tienes amigos que te quieren y que te pueden ayudar, pero Jovas no. No te lo puedes llevar. Pero es que él me dijo, A donde vayas, iré, reinita. sí, pues, imagínate, es que él está encaprichado conmigo. Ah, no, sí, tengo claro que él está encaprichado. Pero cuando se dé cuenta que el mundo no es color de rosas y se le caiga el mundo encima, va a sufrir. No te lo puedes llevar, no le puedes hacer eso. Ay, pero si a mí me diera la gana de irme al Polo Norte con mi novio, ¿por qué no habría de hacerlo? Clara. ¿Por qué? Porque él no te ama. Jovas y yo somos amantes. Él te ha sido infiel conmigo. Ay, ahora María, lo que pasa es que estás celosa porque dejaste ir a un hombre extraordinario. Así que déjate de inventar y admite tu derrota. No lo voy a aceptar. Él está enloquecido conmigo y yo lo sé. Me lo ha demostrado. Es más, mira, aquí está científicamente lo que él siente. Su instinto lo atrae a mi esencia, a mi aura y a mi poder femenino, como un imán al acero. Órale. ¿Es de las novelas esas intensas que lees? Sí. Y, ay, chica, no les podría explicar lo que siento cuando nuestros labios se unen. Es una explosión, una colisión, una pasión. Sí, no, pero es que no puede ser cierto, porque es que si lo fuera, estaría contigo, chula. Pero no, mi amor, él se va a Puerto Rico conmigo porque va a pedir mi mano a mis padres. Sí, voy a ser la señora de Jovas. ¡Qué padre! Yo no lo voy a permitir nunca. No, pero Mariana, ¿qué te pasa? Era el momento adecuado para decirle la verdad. Ay, bueno, entonces ahora dime una cosa. ¿Por fin quieres que regrese con el Jova o no? Yo solo sigo lo que los astros me indican. Lo va a matar. ¡Manas! ¡Manas, no manchen! ¡Va a haber un giovanicidio! Pausa. Pausa. Quien te dijo eso está mintiendo. Ay, por favor, Ricardo, me lo dijo Marcela. ¿Qué? No, pero... Ella sería capaz de inventar cualquier cosa con tal de no vernos juntos. Tú no le puedes creer. ¿Es en serio que dudas de mí después de todo lo que he hecho por ti? Sí, eso es cierto. Has hecho mucho por mí. Como manipular a Betty para que se enamorara de Armando. ¿O también me lo vas a negar? No. No, eso no lo voy a negar, pero eso solo lo hice porque Armando me lo pidió. My bro, what am I supposed to do? Ay, o sea que si alguien te dice que manipules los sentimientos de una persona, que te aproveches de su ingenuidad y que además le rompas el corazón, tú lo haces. Bueno, lo que pasa es que yo no sabía que las cosas iban a llegar tan lejos. Malú, tienes que creerme. Yo solamente fui un títere para ellos. Las cosas no son como tú piensas. No, son mucho peores. Tú eres un mentiroso, un traidor, un falso que no tiene nada que ofrecer. Yo no confío en ti y jamás lo haré. No, a ver. ¿Qué quieres decir? ¿Que lo nuestro se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Sí, se acabó. Porque nunca existió. Jamás tuve intenciones de abrir una empresa contigo, mucho menos de entregarte mi vida. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Desde cuándo sabías todo esto? Más de un mes. ¿Qué? ¿Un mes? O sea, que me usaste. ¡Me usaste! Sí, te usé. Así como tú usaste a Betty y a todas las mujeres con las que has estado.
No. Tú no puedes hacerme esto. Teníamos un trato. Yo dejé mi vida por ti. No puedes dejarme. No. Que ahora te ama, que te quiere con todo su corazón, que no puede vivir sin ti. Ay, menos mal que te ama. Menos mal que te ama, porque si te llegara a odiar... Sí, pero ya tranquilitas, ¿no? Dile la verdad. Dile la verdad, que tú y yo hemos venido teniendo un romance. A ver, ya párenle, par de argüenderas, ¿eh? ¿Y por qué no le dicen a Jovas todo lo que ha estado pasando? Vean lo pobre, está ahí como un gato que no se puede bajar de un árbol. Sí, dime. Eso es bien sencillito, mamita. Giovanni y yo nos vamos a casar. Jovas, ¿te vas a casar con Mariana? Jovas. Yo sé que muchas veces he sido muy mal educada contigo y no he correspondido a todo tu amor. Pero tú te ganaste el cariño de mi hijo y lo has atendido como si fuera tu propio hijo, le has dado cariño y has sido muy especial con él. Además, cada vez que yo he tenido problemas y situaciones, tú siempre has estado ahí y me has ayudado. Y siempre has resuelto mis problemas como si fueran los tuyos. Te quiero agradecer por eso y siento que tú eres el hombre con el que yo quiero estar. Que mi corazón siente amor por ti. Y me gustaría casarme contigo. Si quieres nos podemos casar ya. Ay. ¡Échale agua! ¿Y tú no tienes nada que decirle a Aura María? Evidentemente, Inesita, quisiera decirte que... Quisiera decirte lo mismo, pero en el sentido contrario. Ustedes, lo mismo, pero al revés. Como quien dice, donde estaba Aura María, pues ponemos al Jovas. Pues es que, Reinita, yo te lo he dicho de las 1001 noche formas, con metáforas y sin ellas. ¿Por qué salías con Mariana? Pues es una historia muy larga, pero ya te la podemos contar. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.